sesión igualmente para que conste como información. Muy bien, bueno, entre una de las razones por las cuales nos gusta operar este activo, el oro, por ejemplo, es porque es un activo de amplia liquidez, ¿sí? Y también es un activo muy sensible a la liquidez, a la contracción de la liquidez. Si tú, por ejemplo, el día de hoy nos estamos percatando y nos estamos dando cuenta incluso del por qué en una temporalidad un poquito más amplia, nos vamos a dar cuenta cómo es que la conducta del oro ha partido desde un escenario completamente bajista y al momento de esperar un proceso de recuperación del precio, pues ha venido siendo una recuperación, no la digamos tampoco que se ha recuperado al 100%, pero está siendo completamente lenta, ¿no? Lo cual ha generado lo que es este tipo de estructura de consolidación o acumulación lateralizada, como tú te puedes dar cuenta, ¿sí? Es un tipo de acumulación del un tanto, podríamos decirlo, alcista. Eh, Dentro del contexto generalizado, recuerda que el precio igualmente hace referencia a la conducta de la liquidez, lo habíamos dicho, especialmente el oro, es un activo sensible a la liquidez y al ser sensible a la liquidez, la dinámica conductual del precio puede fluctuar. ¿Eso qué significa? Como tú sabes, obviamente a nivel internacional existen lo que son escenarios macroeconómicos, por ende están sucediendo ciertos impactos de guerras, ciertas situaciones que influyen directamente en el comportamiento del activo. De hecho, entre una de las explicaciones del señor José Luis Cava, quien menciona que por qué razón el oro, se dice, ¿no? Que la teoría principal, el concepto inicial de la revalorización de este activo, es que cada vez que existen conflictos o sobre todo la economía no marcha como se esperaría, pues el oro sirve como un activo refugio. Y como activo refugio, la revalorización del mismo tiende a ser completamente alcista. Muchos inversores esperaban realmente que el mercado del oro marque lo que son nuevos máximos, pero estamos experimentando una conducta completamente diferente a lo que vendría siendo la dinámica principal del activo. Y entonces está cayendo. ¿Por qué razón se dice que cae? ¿Por qué razón? ¿Cuál es una de las razones, una de las tantas razones que podríamos encontrar del por qué el activo presenta lo que es una dinámica acumulativa? Anterior a eso generó lo que es un fuerte movimiento bajista a inicios del mes de abril, es porque se menciona de que antes de que existiera este conflicto, obviamente, pues el oro alcanzaba máximos importantes, máximos históricos. Por ende, muchas instituciones, muchas manos fuertes, llamémoslo así, capitalizaban al momento de adquirir, compras en el oro, ¿no? Compras, se revaloriza, y actualmente están cortando posiciones, están cerrando posiciones. La gama negativa que se expone dentro de estos mercados incita a la caída del activo porque están tomando beneficios, y lo que se entiende es que, por ejemplo, algunos países como Suiza, por ejemplo, bancos centrales, lo que hacen es la venta de este activo para tener rendimientos, para tener valorizaciones, para tener ganancias, y por ende dichas ganancias también sean distribuidas entre las diferentes situaciones que puedan lograr experimentar. Por el momento, al entender de que el oro es un activo sensible a la liquidez de igual forma, pues vemos una contracción, ¿no? Y esta contracción desde los primeros días del mes de abril la hemos visto de una manera acumulativa, como una acumulación lateralizada, digamos así, tanto al alza. Esto podría significar algo interesante, ¿no? Puesto que estamos viendo un patrón, de cierta forma, hablemoslo así, desde un criterio chartista, desde este punto alto, bajando, acumulando, y lo que llamaría la atención sería posiblemente una continuidad bajista, ¿no? Que podríamos lo que es lograr experimentar en un contexto macro, en un contexto generalizado. Recordemos que cuando nosotros hacemos análisis, por supuesto, estamos hablando del oro, nosotros vamos a encontrarnos con diferentes panoramas. He ahí una de las principales indicaciones que siempre hablamos, que es importante conocer. Para nosotros poder desarrollar unas bases correctas al momento de generar el criterio de inversión para comprar o para vender, nos basamos en cuatro pilares fundamentales. Cuatro, ¿de acuerdo? Estos cuatro pilares fundamentales hacen referencia a lo que se habla acerca de una estrategia de negociación, acompañada por la correcta gestión del capital, acompañada por la correcta gestión emocional y un factor muy importante, el cual nosotros lo conocemos como adaptabilidad. Y la adaptabilidad de nuestra parte hace referencia a la conducta que el precio pueda demostrar. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de trading, justamente te comparto algo muy importante. El día de ayer estábamos junto con un colega
que se me olvidó enviarle el enlace en estos momentos, ya que me recuerdo de él, le voy a enviar el enlace de esta transmisión que estamos haciendo, posiblemente pueda conectarse. Y te comparto que el día de ayer estábamos analizando lo que es una cuenta auditada. La forma, al menos desde mi punto de vista, que yo considero para poder lo que es medir el crecimiento, medir el resultado y sobre todo entender las métricas detrás de mi proceso como trader, es auditando una cuenta. Y justamente el día de ayer estábamos auditando la cuenta con uno de nuestros colegas que se está formando con nosotros y veíamos algo interesante, su probabilidad de acierto. Recordemos que para tener una esperanza matemática positiva en el largo plazo, entendemos que la esperanza matemática es igual a la probabilidad de acertar más el riesgo, el radio riesgo-beneficio. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula. Y en su probabilidad de acierto, esto es algo increíble, pero la probabilidad de acierto que nuestro colega presentaba apenas tenía cerca de un 36%. Imagínate eso. Es decir, del 100% de las operaciones que él toma, solamente el 36% acierta. Es decir, le da en el clavo, por así decirlo, acierta la posición. Pero pese a tener un margen que tal vez uno diga, uff, si es un margen pequeñito, tal vez uno se confunde y diga, pues, ¿cómo con un 36% puedo ser rentable? Pero eso es algo increíble, porque lo combinamos con la relación radio-riesgo-beneficio y eso nos da esperanza matemática. Eso en conclusión final nos daba lo que era un rendimiento que hasta el momento que iba ya gestionando su cuenta, aproximadamente como ya 3 semanas que iba auditando, le damos rendimiento de más de un 7,26% de ganancias. De una cuenta de $1,000, esto significaba cerca de $72 de rendimiento, lo cual es algo favorable para alguien que apenas está arrancando, ¿no es cierto? Entonces es importante medir métricas, ¿sí? ¿Y a qué voy con este tipo de porcentaje? La forma en cómo nosotros nos adaptamos, porque nosotros podemos entender correctamente una estructura de mercado, una gestión de capital, una gestión emocional y el cuarto punto, la adaptabilidad. ¿A qué traigo a cotación este ejemplo? Puesto que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de adaptaciones, nosotros tenemos que entender que cuando hacemos trading estamos expuestos tanto a la ganancia como a la pérdida a la vez. De hecho, antes de hablar de ganancias, es muy importante considerar los riesgos. Entonces, la única forma de nosotros adaptarnos a un escenario cambiante y adaptarse no significa pues que hoy ya sé una estrategia y mañana aplico otra estrategia o ya mañana hago otra cosa. No, no, no. Lo que significa adaptarse es buscar la condición del mercado en la cual me permita aplicar mi criterio operativo, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con un escenario de incertidumbre para quienes, por ejemplo, operamos el activo del oro en una temporalidad pequeña, nos hemos encontrado con este periodo acumulativo. No es lo mismo como hace un par de meses el activo presentaba lo que vendrían siendo máximos históricos y para nosotros cualquier criterio de compras era completamente favorable y nos daba rendimientos, ¿no es cierto? El día de hoy estamos experimentando una conducta completamente distinta al panorama anteriormente mencionado. Esto lo que hace es muchas de las veces a nosotros como inversores nos hace lo que es entrar en duda, entrar en incertidumbre. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que por ahí me estoy equivocando? ¿Por qué estoy perdiendo y no estoy sumando como lo hacía antes? Y antes era facilito, ¿no es cierto? Y de hecho, seamos sinceros, veíamos un escenario creciente en el activo y lo único que hacíamos era comprar. Y efectivamente, el activo se revalorizaba hacia la dirección esperada. Y esto es algo curioso, ¿no es cierto? ¿Cómo es que hoy en día las nuevas condiciones del activo nos permiten lo que es pensar, nos permite lo que es ejecutar con una proyección posiblemente diferente a las anteriormente mencionadas? Entonces, debido a este periodo acumulativo, lo que nosotros buscamos son entradas pequeñas con radios, riesgos, beneficios más reducidos. Entendamos que la relación radio-riesgo-beneficio, ¿sí? Radio, riesgo, beneficio, viene de la mano de la probabilidad de acierto, probabilidad para yo poder acertar. Cuando nosotros ampliamos un beneficio gigante, la probabilidad de acertar disminuye. De hecho, eso me pasó hoy día, bueno, no, ayer en la noche, dejé una operación corriendo dentro del oro. Dicha operación corriendo dentro del oro la habíamos tomado justamente por aquí la habíamos tomado. Esta operación en el oro, a ver, no fue aquí, fue justamente por aquí, ¿sí? Compramos ahí el activo, ¿no es cierto?
y decidimos manejar un nivel de stop loss de unos 150 pips a 0,01, que vendrían siendo aproximadamente como $15 de riesgo. Y nos daba el stop loss por acá aproximadamente. ¿Sí? Esto es algo curioso. Basado en una relación radio riesgo-beneficio, posiblemente algo más cercano hubiese sido tener un take profit por estos altos de aquí. Mira. Y tranquilamente el precio nos daba el beneficio, nos retirábamos felices del mercado y ya está. Pero a veces buscamos una revalorización mucho más amplia de lo que podría generarse. Y mira lo que sucedió. No colocamos take profit y lo que el precio hizo, pues bueno, nos dio la trayectoria esperada, pero mira luego lo que sucedió. Se terminó por devolver y nos terminó sacando en un stop loss. Todo esto en el transcurso de la madrugada. Entonces, aquí es donde nosotros nos damos ya, no, tenemos mayor claridad de que posiblemente nuestras condiciones, porque anteriormente, al menos te hablo desde mi punto de vista, nuestro criterio operativo era buscar oportunidades de compras y esas oportunidades de compra dejarlas correr por la misma condición de revalorización del precio, pero cosa que no estamos viendo al menos durante estos últimos días, que el activo se revalorice como se espera. Entonces aquí es donde ya existe una adaptación a nuestro proceso de inversión. Ya no va a ser la misma condición de dejar operaciones abiertas para una revalorización amplia, sino más bien entradas, sesgos más reducidos y salirnos en el criterio operativo que ya haya cumplido una proyección. Y eso nos va a permitir lo que es mejorar nuestra probabilidad de acertar. Por ende, la relación radio de beneficio se mantiene y por ende, ¿qué más tenemos? Esperanza matemática para el largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, basado en este criterio, ¿qué es lo que podemos el día de hoy encontrar dentro del activo, ¿no es cierto? Esto es algo interesante, ¿no? Pero vamos viendo cómo el precio nos va generando lo que es la formación de estos altos, ¿sí? Es como que va generando un periodo como que acumulativo en un sesgo bajista, ¿sí? Lo cual podría para nosotros darnos a entender de que existe lo que viene siendo un periodo acumulativo, ¿no es cierto? El precio acumula y sabemos muy bien que cuando el precio acumula, posteriormente existe lo que es una manipulación del mismo activo. Acumulación, manipulación y distribución. Entonces, cuando nosotros ya veamos, aquí por ejemplo, este es simple, ¿no? Cuando ya veamos una serie de repeticiones de una forma algo simétrica, no al 100%, entendamos que, como dice un autor, en el trading no existe, digámoslo así, una simetría al 100%. No existe un dibujo súper claro, ¿cierto? Tenemos referencias que marcan una conducta. Por ejemplo, mira, como tú puedes observar estos círculos de color rojo, no todos coinciden con esta supuesta línea de tendencia. Entonces eso a nosotros también nos hace entender que mucho cuidado con la sobreoptimización en el análisis, ¿de acuerdo? Pero desde ese punto, desde este criterio, nosotros hacemos una referencia de que el activo posiblemente genere una determinada acumulación. Algunos autores en este sesgo bajista lo consideran como una acumulación y formación de liquidez externa. Todo lo que se encuentre por encima del gráfico, liquidez externa. Todo lo que se encuentre por debajo del gráfico, liquidez interna. Entonces, se menciona de que posiblemente estésemos experimentando una liquidez externa dentro del gráfico, la cual termine por ser mitigada. ¿Eso qué significa? Que posteriormente a este tipo de conducta, lo que nosotros podamos ver dentro del oro es una continuidad así, ¿de acuerdo? Con vela envolvente, una continuidad alcista, por lo menos, al menos como el oro se va comportando hasta este punto alto de aquí. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta en qué momento estamos listos para dejar correr más las ganancias como solíamos hacerlo cuando ya empecemos a experimentar conductas alcistas ininterrumpidas, por así decirlo, dentro del mismo activo? Es decir, que vaya rompiendo y rompiendo y rompiendo y alcanzando altos, ¿no? Vaya, vaya, vaya y se vaya con todo. Ahí estaremos pendientes de que posiblemente el activo esté presentando algún tipo de condición o algún tipo de sesgo, ¿sí? Entonces, esto podría ser algo interesante que nosotros podríamos considerar. De hecho, hemos dicho que si en el día nosotros empezamos a considerar propuestas de inversión, al menos cuando hablamos del activo del oro, nosotros vamos a considerar como tres tipos de posiciones, tres tipos de inversión dentro de este aspecto. Estos tres tipos de inversiones, ¿qué significan? Que yo puedo hacer esto, miren. Vamos a darle tres oportunidades al activo del oro en una temporalidad pequeña, en M1 o en M5. ¿Esto qué significa?
La primera oportunidad puede ser una oportunidad bajo riesgo, siempre esperando al cierre de vela. Como tú puedes observar aquí, por ejemplo, esta velita ya está rompiendo, se sale, ¿no? Se sale del promedio. Es una velita, no sé, algo, digámoslo así, bueno, se sale de ahí, ¿ya? Es una verita rebelde. Rompe, pero como tú puedes observar, solamente rompe con mecha. Y si rompe con mecha, aún no nos indica todavía que existe fuerza como para que el precio pueda subir. Si nosotros, por ejemplo, al esperar el cierre de vela, falta cuántos falta, como tú puedes observar ahí, falta 3 minutos. En esos 3 minutos nosotros tenemos que esperar a que realmente rompa con todo y cuerpo. Si el movimiento termina rompiendo con todo y cuerpo, de las tres oportunidades que yo me planteo el día de hoy para invertir dentro del activo, las voy a ejecutar de la siguiente forma. La primera, ejemplo, si terminara cerrando con todo y cuerpo de vela, perfecto, esperamos a los 3 últimos segundos que cierre la vela y ejecutamos. Compramos en ese instante. Al momento de comprar en ese instante, vamos a colocar lo que es un determinado nivel de riesgo entre unos 60 y 70 pips aproximadamente, que a 0,01 representaría como unos 6 7 dólares de riesgo. Hagamos un ejemplo que sale por acá abajo. Y lo que buscamos en nuestra primera oportunidad es que el precio continúe con dicho rompimiento. ¿Hasta dónde, por lo menos? Hasta este alto de aquí, donde podríamos ahora experimentar algún tipo de conducta bajista. Esa podría ser nuestra primera oportunidad para considerar una propuesta en este momento dentro del oro. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la primera oportunidad. Ahora, vámonos por la segunda oportunidad. ¿Qué otra oportunidad? Si esta no se da, digamos que nos imaginamos el peor panorama, y es una de las frases que dice el señor Ivan Sherman. Él dice, imagínate siempre cuando ejecutas el peor escenario. Entonces, digamos que perdemos esta entrada. Si nosotros ya partimos desde ese sesgo mental de que, ejemplo, no espero nada de esta entrada. Si es que se me va a favor, excelente. Y si se me va en contra, pues ya está. No tenemos apego emocional al capital o a la entrada o la expectativa. No, por eso digo, vamos a manejarlo completamente desde cero. Yo creo que entender ese criterio o entender ese breve detalle a nosotros nos hace, no nos duele luego el mercado, ¿no? Con el resultado que pueda dar. Si le terminamos ganando, excelente. A buena hora, felicidades, vamos sumando. Y si no, pues ya está, ya está. Vamos a esperar otra oportunidad. ¿Cuál vendría siendo otra oportunidad de la cual nosotros podríamos esperar dentro de este tramo, ¿no? Digamos que el mercado, porque eso es lo bueno de los mercados tendenciales, para nuevamente enfatizar este aspecto, es lo bueno de los mercados tendenciales. Mercados tendenciales, mercados de liquidez, mercados que fluctúan constantemente, están marcando tendencias. Están subiendo o están bajando. Y a nosotros nos gusta ser amigos de las tendencias, amigos de los movimientos de volatilidad. ¿Qué pasa cuando el mercado pasa solo acumulando, consolidando? Pues bueno, no tenemos tantas pistas como para poder invertir. ¿Qué pasa si solo pasa lateralizado? Pues no hay chance. ¿Qué pasa si pasa moviendo, tal vez marcando tendencias o retrocesos? Excelente. Tenemos oportunidades para negociar en esas instancias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si por A o B circunstancia el mercado más bien nos termina generando algún tipo de movimiento bajista? La verdad, no me gustaría venderlo si es que termina mitigándonos algún determinado grado de stop loss. Me interesaría volver a establecer algún criterio de interés comprador o vendedor, dependiendo de la confirmación, siempre y cuando llegue a estos puntos bajos. ¿De acuerdo? Y ahí buscaríamos algún otro tipo de oportunidad, ¿sí? Así que vámonos con paciencia, viendo, observando, y esa vendría siendo una segunda postura que yo podría considerar dentro del activo, ¿no es cierto? Recuerda, al ser un mercado tendencial, a nosotros nos interesa que bien esté marcando tendencia hacia el alza o bien se esté moviendo hacia la baja, ¿no? Y aprovechar la dirección. Nuestra intención al querer aprovechar con este tipo de tres oportunidades que mencionamos dentro del activo es buscar estar al origen o al movimiento inicial de esta supuesta nueva tendencia, de este supuesto nuevo impulso o supuesto nuevo retroceso, para aprovechar lo que viene siendo el beneficio que nos pueda dar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, basado en un criterio de gestión, ¿cuánto de riesgo podríamos asumir aquí? Mira, terminó rompiendo, ¿no? Se salió con esta breve mechita. Vamos a ver qué es lo que termina dándonos, si es que termina desarrollándose al alza o si no se nos devuelve.
Nos interesaría algún tipo de velita envolvente que genere un rompimiento alcista y por ende la continuidad del precio. Si nosotros pudiéramos medir un nivel de stop loss hasta este punto bajo, estaríamos hablando, miren eso, de más de 170 pips. Serían casi como $17 de riesgo a 0,01. No se ve como que tan interesante, ¿no es cierto? Por el amplio radio de riesgo que significaría. Si nosotros nos vamos a la temporalidad de un minuto, ¿qué es lo que podemos encontrar? Mira, ¿qué es lo que logramos observar en una temporalidad de minuto? Y vamos a actualizar esta breve línea. Como podemos observar en un minuto, nos encontramos de que el precio estaría respetando un alto, ¿no es cierto? Mira, estaríamos como que respetando dentro de esta posición. Anteriormente hemos dicho que el oro es muy bueno para no respetar altos. Las zonas básicamente que dibujamos dentro de estos activos son solamente áreas de referencia que nosotros las vamos a considerar al momento de querer tal vez ejecutar. Son solamente áreas de referencia. Antes de nosotros establecer una propuesta de interés vendedor, sería interesante ver hacia dónde se dirige algún tipo de pauta que podríamos determinar dentro del mercado. ¿Qué tipo de pauta podríamos determinar? Alguna formación de una velita envolvente que nos marque una dirección. Así que vamos a esperar, miren eso, estamos justamente en este extremo. Vamos a esperar a ver qué tipo de velita envolvente se nos ejecuta o se nos forma para posteriormente ejecutar, ¿de acuerdo? Estamos ahí, ¿no? Estamos viendo ahí. Y sí me interesaría más bien que, como el oro suele hacerlo, rompa la formación de estos altos y nos vamos en una continuidad alcista. A ver, rompa este alto de aquí y nos vamos en una continuidad alcista. De hecho, algunos colegas, al entender dicho criterio, suelen posicionarse antes del mismo rompimiento para buscar aprovechar un movimiento, digámoslo así, de mejor forma, con un nivel de radio riesgo más interesante, bueno, sería más favorable y aprovechar la continuidad del precio que se pueda generar, ¿cierto? Las zonas son solamente áreas de referencia donde nosotros vamos a observar a ver cómo se comporta el precio. Y de aquí a nosotros nos interesaría buscar la confirmación por parte del activo para saber si se genera un rompimiento o tal vez se genera una reversión. Y miren, ahí vamos, ¿cierto? Vamos a asumir en este momento pues una entrada bajo riesgo. Vamos a asumirle por aquí un nivel de stolos. Miren eso. Ah, ¿no es cierto? Qué interesante. Perfecto. Suele a veces írsenos las posiciones. Mira, es que son entradas rápidas, ¿no es cierto? Y entre el proceso de explicación, a veces, bueno, ya se nos va. No hay ningún problema, vamos a esperar. Hay dos opciones con las cuales podemos hacer. ¿Qué pasa si ya se nos va la entrada, si ya se nos va la posición? Pues perfecto. Lo que buscaríamos hacer en este caso es que el precio puede ser que suba y nuevamente vuelva a retestear esta zona de aquí. Y si la vuelve a retestear, para nosotros sería una posible nueva oportunidad para entrar. Ahora, antes de asumir la inversión, por ejemplo, es importante primeramente medir el riesgo. ¿Te acuerdas que estábamos explicando y diciéndote que algunos colegas, antes de que existe el mismo rompimiento, algunos colegas ya buscan posicionarse por acá? Miren, justo buscan posicionarse por aquí. La pregunta es, oye, pero ¿por qué se posicionan ahí? Pues, ¿qué están viendo para entrar aquí? ¿Por qué entrarían aquí? ¿Qué es lo que están viendo para entrar aquí? Yo no veo nada, no veo un order block, no veo un imbalance, no veo un fair value gap, no veo un CTR, no veo algo, no veo liquidez, no veo nada, ¿no es cierto? ¿Por qué alguien estaría asumiendo una entrada en ese punto? Y aquí viene una explicación simple, ¿de acuerdo? Muchas de las veces digo el trading es simple. Simple no es lo mismo que fácil, pero desde ese aspecto nosotros podemos entender ciertos criterios y no rompernos la cabeza tal vez imaginando o pensando algo completamente distinto, ¿no? Entonces, lo que algunos colegas suelen hacer es asumir el riesgo de la inversión. ¿Eso qué significa? ¿Te acuerdas que te había dicho que nosotros vamos a optar por tres oportunidades al momento de invertir? Tres oportunidades, ¿no es cierto? No hemos considerado ninguna hasta el momento. De hecho, la primera era asumir el riesgo una vez haya roto, ¿cierto? Haya roto esta zonita aquí que habíamos planteado. Lo ha roto, mira, está devolviéndose, es normal. A esto nosotros lo consideramos como la prueba de fuego. ¿Esto qué significa? Que si el precio tiende realmente a subir, pues perfecto, genera el rompimiento,
va a ser un retroceso y lo que venga a continuación, si el mercado realmente está destinado al alza en esta instancia, perfecto, regresará, pero nuevamente volverá a subir. Pero si ya se regresa de más y nos termina mitigando el stop loss, perfecto. Entendemos que la condición alcista todavía no está del todo favorable para ser considerada y se nos ha ido una oportunidad en stop loss, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces no nos complicamos tanto. Entonces, te estaba explicando aquí, ¿no? Del por qué algunos colegas decidirían, incluso yo mismo, ¿no? Decidiría entrar en la parte de acá. ¿Por qué decidí entrar allí antes de que el mismo rompimiento de la estructura se dé, antes de que el mismo rompimiento de este alto se dé? La respuesta es simple. Primero, porque entendemos de que el oro puede generar una revalorización, es decir, el oro siempre está subiendo, subiendo, subiendo. Las áreas de referencia de los extremos son solamente eso, áreas de referencia. No significa que llegue allá y voy a vender. No, como tú lo puedes ver. Y a veces algunos colegas al no entender eso, a esto lo consideran como market maker o manipulación, o que el mercado es malo y no me quiere, por ende no cae. Y no es nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente el oro siendo el oro. Ahora, ¿qué más? Para nosotros poder haber tomado una inversión antes de que exista el rompimiento, aquí asumimos un riesgo. Si nosotros decimos que vamos a darle tres oportunidades al movimiento del precio para asumir una entrada, lo que aquí observamos es obviamente pues una primera oportunidad. Tenemos tres oportunidades, tres fichas, tres movimientos. Hay un gran libro, te comparto, el otro día estaba leyendo un gran libro que decía El arte de la especulación. Y esto es algo interesante porque incluso lo comparaba con el juego de la ruleta, algunos criterios de casinos que la verdad no entiendo, pero estaba algo interesante por ahí. Incluso hablaba de Fibonacci y ya te lo voy a compartir por interno, ¿de acuerdo? Y a propósito, también el señor José Luis Cava lanzó su libro también que se llama El arte de la especulación y la vamos a compartir también por interno, ¿no? Es un PDF. Así que pues, hay mucha lectura para aprender, para pasar entretenido leyendo, ¿no? Entonces, mira, entonces aquí asumiría yo lo que hubiese hecho es asumir un riesgo de inversión. ¿Cuántos pips de stop los hubiéramos gestionado? Vamos a medirle, por ejemplo, aquí, tal vez unos, mira, ahí está unos 6,62 pips, unos 70 pips aproximadamente, y hubiéramos dejado la posición correr. Ahora, esa hubiese sido nuestra primera opción, nuestro primer punto o criterio para asumir el riesgo de la inversión, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que este punto al momento de asumir dicho riesgo no termina respetando como se espera? Pues listo, entendamos la palabra riesgo asumido y simplemente pues nos terminará mitigando. Y si nos termina mitigando, lo que entenderemos es que todavía el movimiento que nosotros pretendíamos aprovechar hacia el alza, todavía no se cocina, no se está dando. Y es que eso es la diferencia entre ser analista y ser ejecutor. Análisis lo podemos plantear, pero la ejecución es otra parte, porque la única forma de saber si es que estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto es ejecutando. Si no, no podemos todavía ver el futuro y decir, oye, ese movimiento exactamente va a subir. Ha habido otros momentos en la historia de los gráficos, en el backtesting que hemos hecho, en las prácticas que hemos desarrollado, donde por supuesto que hemos optado por el rompimiento de estos altos y la continuidad del precio se ha dado a favor. Es decir, sube y se va con todo hasta la formación del próximo alto y nos da el rendimiento. Pero hay momentos, como tú mismo estás experimentando en este tipo de escenario, donde el mercado rompe y esperábamos obviamente la misma continuidad y más bien se devuelve y nos hubiese terminado en stop loss, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo sabemos que el próximo movimiento no va a ser a favor? Tal vez el próximo movimiento va a tardar un poco, tal vez en el próximo movimiento debo calmarme un poco. Ejemplo, pues, la forma de saberlo simplemente es ejecutando. Al menos desde mi punto de vista es considerando tres oportunidades. Si esto hubiese sido la primera y nos hubiese mitigado en stop loss, pues perfecto. O el primer criterio de inversión bajo riesgo que nos hubiera terminado mitigando y estaríamos listos o dispuestos a un próximo escenario para invertir. ¿Cuál vendría siendo otro próximo escenario en este caso? Hagamos un ejemplo. ¿Cuál vendría siendo el próximo escenario? Me gustaría ver en 5 minutos a ver cómo se ve. Perfecto, miren eso, ¿no? Es un escenario completamente bajista, que si se termina de pronto, devolviendo, por lo menos hasta acá y cerrando por ahí, me interesaría asumir una ventita, ¿no es cierto? Y estaríamos ahí hablando de una entrada por giro, ¿no?
se baja, se devuelve y entraríamos aquí, esperando este movimiento. ¿Sí? Así que estamos viendo, ¿no? Incluso el juego de las temporalidades. ¿Cuánto de riesgo estaríamos dispuestos a asumir en una temporalidad de 5 minutos? Si le cogemos solamente desde la mecha, tendríamos un nivel de riesgo de 72 pips. Y sí sería interesante. Me llamaría la atención a ver si es que por aquí podemos establecer un set limit y un stop loss por encima de esa mechita. Vamos a ver cómo se nos termina generando. Muy bien, vamos con paciencia. Vamos a ver si podemos aprovechar este breve giro. Perfecto, por ahí tenemos 7.11 pips de stops. Vamos despacio, ¿sí? Sin sobreexponernos. Entonces, estábamos hablando dentro de las posibilidades de inversión, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es que eso nos termina generando. Sí sería interesante, igual, mira, por ejemplo, y a veces sucede esto, ¿no? A veces estamos operando en una temporada de un minuto, pero en un minuto no vemos como que con tanta claridad y tenemos que pasarnos a otra temporalidad para ver qué es lo que termina por hacer. Sería interesante ver si es que el precio termina lo que es activando nuestra operación. Si es que llega acá y más bien el precio continúa subiendo, pues bueno, lo más seguro es que venga este alto de acá, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué hacemos nuevamente en este punto alto? Buscar un nuevo criterio. Puede ser que más bien termine rompiendo y se vaya con todo, o termine devolviéndose y cayendo con todo, ¿no es cierto? Pues bueno, vamos a esperar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que termina siendo el activo. ¿De acuerdo? Vamos ahí, esperamos a ver si es que termina llegando por acá y nos termina por ejecutar. Y a veces suele pasar esto, ¿no? A veces decimos, oye, pero mira cómo me sacó en el stop loss y ahorita otra vez empieza a subir. Y tal vez entramos en desesperación y le compramos aquí y otro nivel de stop loss aquí o lo que he visto que algunos hacen, ¿no? Y no digo que esté mal, pero es algo interesante. Algunos venden aquí el nivel de stop loss acá, compran ahí mismo y un nivel de stop loss acá. Que si no le agarro al movimiento bajista, le agarro al movimiento alcista. Y no digo que esté mal, puede ser que sea funcional. Hoy en día, querido colega, después de leer, después de estar expuestos a los mercados tanto tiempo, estar leyendo, estar invirtiendo, pues cualquier teoría, por más loca que suene, a veces es funcional. El trading es tan resultadista que a veces ese juego es el que muchas de las veces no nos permite lo que es avanzar a nuevas definiciones o nuevas propuestas de negociación. No digo que eso sea una propuesta de negociación, obviamente, pero entendamos de que hay una gran variedad. Yo antes pensaba que el Smart Money Concepts era lo más crack, que el trading institucional era lo más crack. Y cuando alguien me venía a hablar de dobles techos, dobles pisos, yo decía, ¿qué es de esa cosa de doble techo, doble piso? No sabe de trading, en bandas de Bollinger no sabe de trading y por ende pues, no está hablando con lo que debería hacer, porque el trading institucional es superior, es lo que yo pensaba. Pero obviamente estábamos errando y estábamos errando mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces, querido colega, en ese aspecto, pues yo considero que siempre hay que estar abierto a las diferentes definiciones de diferentes conceptos con los cuales uno puede hacer trading y de esa manera, pues, tener lo que viene siendo un resultado favorable, ¿sí? Así que, bueno, a veces nos extendemos bastante con las explicaciones, a veces nos vamos más allá de lo que es la propuesta de explicación y terminamos hablando más de lo mismo que son análisis, ¿no? Y es que como hacemos entradas en temporalidades pequeñas, obviamente, pues a veces hay que estar al pendiente de lo que el gráfico pueda hacer y muchas de las veces no como que no nos da tanto el tiempo para irnos a otro activo. Por ejemplo, el euro dólar me llama la atención de que pueda llegar hasta este punto, ¿no? Y ahí podamos lo que es considerar una propuesta de ventas. Viéndolo desde una temporalidad más pequeñita, sí sería interesante más bien que genere un rompimiento, ¿no? Igual, mira, en un minuto nosotros podríamos ver aquí una zona de ventas, pero eh, la teoría de la opinión contraria también influye, ¿no? Entonces, donde todo el mundo espera que vendas, más bien lo que existe es continuidad, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a esperar. Entonces, sí me llamaría la atención igualmente en el euro dólar, pero en este punto de acá arriba, a ver qué es lo que termina por suceder. Y en el caso del orito, vamos a esperar ahí, ¿sí? Querido colega, sin nada más que decirte, gracias por conectarte. Nos vemos el día de mañana en otro proceso de explicación y atento en el transcurso de esta noche. Estaremos leyendo el libro de Psicología de Trading y ya te comparto igualmente el PDF del señor José Luis Cao. ¿De acuerdo? Que tengas un muy buen día.
Estamos en contacto, cuídate mucho y gracias por conectarte. Chao, chao.